Dice, así dice 1 Corintios 2, 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Dios sea transformando, edificando, construyendo, bendiciendo en la vida de cada una de las personas que escucha, Señor, tu mensaje. Muéstranos, Señor, el camino a seguir. Muéstranos, Padre, que tú estás. Muéstranos, Dios, que no hay nada por encima de ti, y que tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre, Señor, hasta partir el espíritu, el alma, las coyunturas, hasta los tuétanos, y discierna los pensamientos y la intención de nuestros corazones. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Capacítanos, redargúyenos, ístanos a toda verdad, guíanos, Señor, fortalece nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios es bueno. Dios te bendiga, Miriam. Qué bueno es Dios, amén. No se audio, perdón. Es hermoso lo que nosotros estamos leyendo aquí. Estamos en 1 Corintios 2, 9. Dice el versículo 9 que Dios ha preparado cosas sobrenaturales. Dios ha preparado cosas sobrenaturales. Pero hay una condición para recibir lo sobrenatural de Dios. Hay una condición para que nosotros vivamos en el ámbito sobrenatural de Dios, y es el amor. Habla de que las cosas que Dios ha preparado sobrenaturalmente, no todos lo van a vivir, sino los que le aman, los que están allí, los que permanecen en Él, los que a pesar de las dificultades, de las necesidades, de las situaciones, permanecemos en el Señor. Esto no es fácil. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para quienes lo aman. Amor. Amar a Dios. Amar a Dios. Es mucho más que decirle, Señor, te amo. Es mucho más que expresarle con palabras el amor que sentimos hacia Él. Es fidelidad, es compromiso, es vivir para Él, es reconocer que Él nos amó primero. Cuando hablamos de amor, hablamos de Dios. Hablamos de que Dios no solamente dijo yo los amé primero, sino que lo demostró. ¿De qué manera demostró Dios su amor? Entregando la vida de su Hijo, de su único Hijo,
Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Eso es tremendo. Amar a Dios va mucho más de pronunciarle con palabras un sentimiento. Amar a Dios es demostrarlo con actos, con hechos. Si nosotros realmente amamos a Dios, nosotros vamos a llevar el amor de Dios donde quiera que vayamos. El enemigo no podrá evitar que nosotros mostremos a Cristo, aunque nosotros seamos débiles. Recordemos que Él nos ama. Y si sabemos que Él nos ama, sabemos que Él está todo el tiempo pendiente de nosotros. Nosotros amamos a nuestros hijos. Todos los que estamos aquí tenemos hijos. Amén. Amamos a nuestros hijos, estamos pendientes de nuestros hijos. ¿Quién puede culparnos a nosotros de amar tanto a nuestros hijos? Nadie. Nadie nos puede culpar de amarlos. Porque hay un sentimiento. De hecho, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho, por ejemplo, mi hijo sufrió un accidente? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, hubiese preferido que me pasara a mí, tener ese dolor yo, sufrir aquello yo y no mi hijo? Porque no queremos que a nuestros hijos les pase nada. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento, hay un amor. Y ese sentimiento no solamente nosotros le decimos, hijo, te amo. De hecho, no todos los días los padres les dicen a los hijos que lo aman. Es bonito cuando lo hacen, pero no todos los días nosotros le decimos a los hijos que lo amamos. O nosotros como hijos llamamos a nuestros padres todos los días y le decimos, padre, te amo. No lo hacemos siempre. Sin embargo, eso no evita que los amemos. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Sí. Es decir, el que no lo despreciemos no quiere decir que no lo hagamos, que no tengamos el sentimiento. Pero lo que hagamos por ellos, demuestren amor que ellos sienten por ellos. Con nuestros actos. Exacto. No solamente con palabras. Qué hermoso que a nosotros nos digan con palabras, te amo. Pero qué hermoso también que a nosotros nos demuestren que por encima del orgullo nos aman, que por encima de la vergüenza nos aman, que por encima de cualquier cosa nos aman, que el sentimiento de amor es mayor que cualquier otro sentimiento. Y esto es lo que el Señor está hablando aquí. ¿Para quién son estas cosas? Para los que le aman, pero para los que le aman de verdad. Para los que no tienen temor, para los que no tienen miedo de decirle a Dios, Señor, yo te amo. Y dice, cosas que ojo no vio a los que aman a Dios. Cosas que oído no oyó a los que aman a Dios. Cosas que no han subido, dice, en corazón de hombre. ¿Verdad? 1 Corintios 2:9, cosas que no han subido a corazón de hombre. ¿Para quién son? Para los que aman a Dios. Es decir, cosas que nosotros no nos imaginamos experimentar, las empezamos a vivir cuando nosotros mostramos ese amor, cuando nosotros amamos de verdad a Dios. No solo decirle, Señor, te amo, sino mostrar el amor de Cristo hacia Él y hacia todos los demás, porque nosotros somos reflejo del amor de Dios para otras personas. Pero Dios, dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. Sí. Por eso les repetí ahorita, 1 Corintios 2:9. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no llegan al corazón de hombre. Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le amamos. Amén. Somos nosotros los que hemos visto cosas que nadie ha visto, o cosas que jamás hubiésemos visto, cosas que jamás hubiésemos conocido si nosotros hubiéramos seguido en el mundo.
Es decir, nosotros como hijos de Dios tenemos privilegios de hijos. Privilegios que el Señor nos da, porque los merecemos, no, porque le amamos y porque Él quiere darnos. A veces nuestros hijos hay cosas que no merecen, pero nosotros, es mi hijo, yo se lo voy a dar. A veces se ha portado mal, se ha portado grosero, ¿verdad? Porque nosotros les amamos. Ahora, le damos lo que les conviene que nosotros les demos. Porque como buenos padres, nos toca saber qué podemos darle a nuestros hijos. Darle buenas dádivas, dice el Señor, a nuestros hijos. No dádivas o no darles algo a ellos que más adelante sea piedra de tropiezo para ellos. No darles algo a ellos que sea para consentirlos, sino algo que sea productivo para sus vidas. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo llega la revelación de Dios a nosotros? Cuando nosotros mostramos el amor de Dios, cuando nosotros recibimos a Dios, cuando nosotros aceptamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Ahora hacemos parte de la familia de Dios. ¿Cómo hacemos parte? Como hijos. Y al hijo, el Señor le entrega el Espíritu Santo. ¿Cómo el Señor se revela a nosotros? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver cosas que antes no veíamos? ¿Cómo podemos hacer cosas que antes no hacíamos? ¿Cómo hay amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre y templanza? Porque ahora el Dios Todopoderoso, el que nos ama, colocó en nosotros todo eso. ¿Cómo lo hizo? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que da testimonio del Señor en nosotros. Y mostramos a Cristo. Entonces ahora dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, y miren que el Espíritu, empiecen a diferenciar, el Espíritu está con E mayúscula. Porque está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios si no tengo el Espíritu Santo? No lo puedo conocer. Podemos usar la misma Biblia, podemos leer los mismos pasajes, podemos leer los mismos versículos, pero no hay una revelación del Espíritu Santo si yo no tengo al Espíritu Santo que trae la revelación y que fue quien inspiró la Escritura. Ahora, palabra más espíritu trae revelación y se transforma en rema. Es lo que llamamos rema, es lo que nosotros soltamos, rema del Espíritu Santo, rema del Señor, palabra. ¿Cómo funciona? Solamente cuando tenemos al Espíritu de Dios activo, cuando tenemos al Espíritu de Dios encendido, el fuego del Espíritu. Ahora, cuando estamos en el Espíritu, es lo que dice el versículo 10, hay revelación. Hay revelación. Dice que Él escudriña. ¿Qué es escudriñar? Leer, dice Luz. ¿Qué más? ¿Qué es escudriñar? Ir más allá. Ir más allá. Como de lo que vemos superficial, puede ser. Wow. Ir más allá de lo que vemos superficialmente. Profundizar. ¿Verdad? ¿Qué más? Escudriñar lo más profundo de nuestro corazón. Pero ¿qué es escudriñar? El término escudriñar, ¿qué significa? Explorar. Profundidad. Por eso es tan importante que aprender a vivir lo que usted dice, una vida en santidad, es vida en santidad. Cuando nosotros renunciamos a todo aquello que sabemos que no está bien delante de Dios, el Espíritu Santo escudriña, profundiza lo más profundo que hay dentro de nuestro corazón. Sí. Él nos la revela cuando nosotros estamos permitiendo que Él sea el que realmente como necesitamos para
la luz. Es Amén, sí. importantísimo porque si nosotros allí aprendemos, así estudiamos, pero estamos haciendo cosas Que no es correcto. no es correcto, el Santo de Dios no nos va a enseñar las cosas que nos quiere enseñar. Miren lo que nos dicen en la red. Nos dice Caterine y nos dice Caterine revisar con cuidado algo, escudriñar. Y nos dice María Hidalgo, nos dice buscar. Mira qué tremendo, buscar. Entonces, en ese concepto de escudriñar, cuando dice que el Espíritu Santo escudriña, está diciendo que el Espíritu Santo conoce más de nosotros, literalmente conoce todo de nosotros, más que nosotros mismos y más de lo que la gente percibe de nosotros. Porque a veces nosotros creemos conocer a algo. Por ejemplo, nosotros decimos, ay, yo conozco a Edita, pero conozco cosas de ella. Yo conozco a Luz, conozco cosas acerca de Luz, pero conocer en profundidad, a veces ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos nos conocemos como nos conoce el Espíritu. Entonces esto es algo sorprendente. Hay alguien que te conoce mejor a ti que tú mismo. Esto es tremendo. El saber que hay alguien que cuando tú no has pronunciado palabras, ya sabe lo que tú vas a pronunciar. Es decir, Señor, qué grande eres, qué soberano eres. No hay nada que se te escape a ti. No hay nada que yo pueda esconder de ti, porque tú todo lo escudriñas, tú todo lo sabes, tú todo lo conoces. Entonces, escudriñar tiene que ver con examinar, ¿verdad? Con examinar, con averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Es decir, yo no solamente conozco que mi hermana Miriam tiene una necesidad, sino que yo conozco, ¿verdad? Como el Espíritu conoce por qué esa necesidad, de dónde proviene, qué debe hacer ella y cuándo termina. Eso no lo conoce ella. Ella de pronto conoce de qué proviene, cómo se siente con la necesidad que tiene, pero cuándo termina y cómo solucionarla. No, eso lo conoce el Señor. Y es ese Espíritu Santo el que llega a nosotros y nos dice, esto es lo que tienen que hacer. Tremendo. Dice, entonces ahí viene el amor de Dios a decirnos, esto que ojo no ve, yo lo veo. Esto que oído no oye, yo lo oigo. Esto que no es revelado al corazón de hombre, yo te lo revelo. Porque ahora esto lo traigo con amor. Dios mío, mira todo lo que hace el amor de nosotros hacia Dios y el amor de Dios hacia nosotros. Trae revelación. Así como el espíritu del hombre, ¿verdad? Dice el versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Pero, ¿cómo dice espíritu del hombre ahí? ¿Con E mayúscula o minúscula? O sea, que ahí está hablando del espíritu humano. Recuerden que somos seres tripartitos. Pastor, ¿qué significa tripartitos? Somos seres que tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, espíritu, alma y cuerpo, somos seres tripartitos. Hay una parte de nosotros que escudriña en nosotros, dice el espíritu del hombre. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de él. Queremos revelación de Dios, necesitamos ir donde aquel que conoce todo acerca de Dios. Y el que conoce todo acerca de Dios es su espíritu, el Espíritu Santo. ¿Cómo llega la revelación de un Dios todopoderoso a personas débiles como nosotros? A través de un ser todopoderoso que vive en nosotros.
Es que nosotros somos débiles, pero nosotros decimos fuerte soy de una sola manera, porque el Espíritu del Dios fuerte y temible vive en nosotros. ¿Cuál es el problema con esto? Que muchas veces el Espíritu Santo nosotros lo hemos contristado, nosotros lo hemos apagado, y por eso no llega la revelación, y por eso no llega lo que necesitamos que llegue. Por eso muchas veces decimos: me siento seco, me siento abrumado, mis fuerzas se han acabado. Pero es porque algo ha sucedido, algo nos hemos permitido, que el Espíritu Santo no nos está diciendo: esto es lo que tienes que hacer, porque yo conozco lo que voy a hacer contigo. Amén. Entonces Dios está haciendo en nosotros lo que Él quiere hacer, que es lo mejor para nosotros. Es decir, aún nuestros planes no son tan buenos como lo que Dios tiene para nosotros mismos. Por eso lo importante es dejarnos guiar por Dios. Es decir, ya no sigamos haciendo lo que nosotros creemos que es correcto. Empecemos a hacer lo que Dios nos revela a través del Espíritu que es correcto. Esto cambia toda la perspectiva humana. Ya nosotros ya no decimos: Señor, estos son los planes que tengo para este día. Nosotros ahora decimos: Señor, ¿qué tienes para mí este día? Ahora, hay planes o hay pensamientos que no son negociables. Es decir: Señor, hoy no me dijiste que tengo que hacer, entonces hoy me puedo ir a hacer, no sé. No, hay cosas que ya Dios te dijo. Ya el Señor te dijo: ora. Ya el Señor te dijo: ayuna. Ya el Señor te dijo: lee la Biblia. Ya el Señor te dijo: orar sin cesar. Ya el Señor te dijo que la Biblia es tu guía. Entonces, ya hay cosas que el Señor no te tiene que decir, tú tienes que hacerlas, porque ya Dios te lo determinó. Guiados por el Espíritu Santo. Dice que así como el Espíritu del hombre que está en el hombre conoce al hombre, el Espíritu de Dios conoce a Dios. El Espíritu de Dios conoce a Dios. Y si tú quieres conocer a Dios, la única manera es que el Espíritu Santo permanezca encendido en ti, porque es el Espíritu de Dios y conoce a Dios. Queremos conocer a Dios, queremos tener revelación de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo se encienda en cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es: ¿cómo mantenemos encendido el Espíritu Santo en nosotros? Orando. Ayunando. ¿Qué más podemos hacer para que el Espíritu Santo se mantenga encendido? Tenemos que hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. No estamos que está bien y que no está bien. Hacer las cosas Correctas, sí. correctas, agradables. Porque yo veo que esto no está bien, hacerlo. Así para el mi carne sea beneficioso, para mi espíritu no lo va a hacer. El Espíritu Santo siempre me está mostrando esto. Eso es cuidar nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Que a Dios no se le escapa nada. Nosotros que tenemos que cuidar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, es decir, la santidad no es llevarla en una parte de nuestra vida. Yo cuido mi cuerpo. Espérate, ¿cómo está tu interior? Tú tienes que cuidar todo, porque el Señor escudriña y conoce lo más profundo. Él sabe todo. Ahora, pastor, eso quiere decir que nosotros a partir de ahora ya no vamos a tener más luchas porque el Espíritu Santo nos guía. Eso quiere decir que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a caminar en rectitud ante Dios. Todo nos va a salir bien. El problema es que hay una parte de nosotros que no es fácil de someter, y es la carne. La carne es
dura de matar, dice Bruce Willis. Dura, difícil. Allá nos dice María Hidalgo, mantener la oración, mantenernos en oración. Es importante. Coinonía con el Espíritu Santo. El que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo sabe. Hay cosas que muchas veces nosotros nos hemos preguntado acerca de la Biblia. Hay preguntas que tenemos. Si nosotros necesitamos conocer acerca de eso, créanme, mucha gente tiene las mismas preguntas. Pregúntaselo a Dios. Pero hay partes de la Biblia que no están reveladas. Pero el Espíritu Santo sí la sabe. Claro. O sea, no nos corresponde a lo que el Señor ya nos ha revelado para aprender, para interpretación, sí, pero hay cosas en la Biblia que efectivamente entenderlas porque no las podríamos soportar. La soberanía en este cuerpo, la soberanía de Dios es que es tremendo. Pero lo que no sabemos, nosotros podemos preguntárselo a Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, hay cosas que Dios ya le reveló a otras gentes. Hay cosas que no se han revelado. Y hay cosas que nosotros no conocemos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que hay cosas que sí podemos conocer, que no conocemos y que necesitamos conocer. Pues necesitamos que el Espíritu Santo nos la revele a nosotros. Como se la reveló ya de pronto a mi hermana Ana, ya le reveló a Rochi, y yo todavía no sé acerca de esto. Señor, yo necesito esa revelación, yo necesito esa guía, yo necesito. Hay cosas que están escritas, sí, que aún no nos es lícito conocer, sí, pero ya el Señor nos la va a revelar en el momento del Señor. Pero hay cosas que nosotros no conocemos y que deberíamos conocer y que simplemente nos hemos quedado, no, vamos a esperar que el pastor algún día nos la explique. No, yo voy a ir donde aquel que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y le voy a decir: Espíritu Santo, revélame tu palabra. Yo necesito conocer acerca de tu palabra. Yo necesito más de ti. Yo necesito saber qué es lo que tú me estás queriendo decir en este fragmento de la Biblia. No nos conformemos con decir: es que yo leo la Biblia pero no la entiendo. No. Vamos a profundizar, vamos a examinar. La palabra que usa es: vamos a escudriñar. En estos tiempos hay muchos métodos. Hay libros, hay diccionarios, hay Biblias de estudio, como la que tiene una Biblia de estudio. Y ahí le dicen algunas cosas, revelan algunas cosas de pasajes importantes. Y uno llega y uno busca y uno dice: wow, esta parte no la comprendía, pero ahora se me hace más fácil. Diccionarios del hebreo, de donde salen las palabras iniciales, las palabras que realmente, porque son palabras que se repiten, hay palabras homónimas allí. Y a veces, por ejemplo, se utiliza el Espíritu Santo, o se dice espíritu y uno dice rúa. Pero también hay otras palabras para espíritu. Y uno dice: ok, ¿qué palabra usó aquí? El rúa, que es como ese aliento, como ese viento. O usó otra palabra hebrea para espíritu. Y todo eso nos lleva a nosotros a profundizar, a escudriñar. Y en el proceso de escudriñar, en el proceso de ir más allá, nos enamoramos, no de la Escritura, del Dios que creó todo por nosotros, para nosotros. Esto es una bendición. Amados, dejar de leer es dejar que Dios actúe en nosotros como Él quiere hacer. La falta de conocimiento crea muerte espiritual. Dice la Biblia que el pueblo de Dios perece cuando no hay conocimiento bíblico.
No es solamente lo que traiga el pastor, lo que traiga la persona que Dios va a usar determinado día para llevar un mensaje de la palabra. No. Se trata de una relación personal. Se trata de una relación individual. Se trata de una coinonía constante con el Señor, con el Espíritu Santo. Yo quiero que nosotros veamos la importancia del Espíritu Santo en todo esto. Dice que Él es el que escudriña lo más profundo de Dios. Él es el que conoce lo más profundo de Dios. Y si Él lo conoce, ¿a quién le revela? ¿Qué dice el versículo 9? ¿A quién se lo revela? A los que le aman. ¿Qué le revela a los que le aman? Cosas que ojo ni oído. Esto es algo sorprendente. Yo tengo a alguien dentro de mí que tiene una revelación del Dios Todopoderoso. Yo vivo con alguien de un poder sobrenatural. Yo estoy en coinonía con un ser supremo. Yo no vivo solo. Yo vivo con Cristo. Y Cristo vive en mí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice el versículo 12, sino que ¿a quién recibimos? Al Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos va a conceder. ¿Cómo dice? Nos ha concedido, ya nos dio. Ya. Es decir, ya lo tienes. Tienes el Espíritu Santo, tienes a Cristo. Dios tiene un propósito contigo. No, Dios va a tener algo conmigo, Dios va a hacer algo en mí. No. Esto ya empezó. Y empezó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros nos hemos limitado cuando tenemos un Dios ilimitado que vive en nosotros. Amados, aprovechemos el conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra. Nosotros tenemos al Espíritu del Dios vivo adentro. En el principio, dice la palabra, Génesis 1:2, se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas, el Espíritu Santo. El mismo Pablo dice, el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos ese Espíritu ahora dentro de nosotros. El mismo Espíritu que se movió en Génesis 1:8 cuando dijeron, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es el Espíritu de poder que nosotros tenemos dentro. El mismo Espíritu que viene con el fruto de amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. ¿Me faltando? Bondad y otra que se parece a la bondad, benignidad. Wow. Fruto del Espíritu Santo. Manifestaciones de ese fruto, amor. ¿Por dónde empezó el Señor? Amor. ¿Qué trae la revelación de Dios? Amor. Y nosotros todavía seguimos sin amar a quienes nos han hecho daño. Y nosotros todavía seguimos diciendo, no le doy una oportunidad a esta persona. Y nosotros todavía seguimos diciendo, el que me la hace, amor. Amor. ¿Te imaginas si Cristo dijera que me la hace, me la paga? Ya no existiría. Dice la hermana Ana, ya no existiríamos, gloria a Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros seguimos odiando al Señor que no nos dio los vueltos bien y nos fuimos. Y que le dejamos la vuelta al Señor de la tierra. Amados, el amor de Dios
es mucho más profundo que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Él perdona nuestros pecados. Él no los oculta. Él no los cubre. Él los perdona. Él los quita y los limpia. ¿De quiénes perdona el pecado? El Señor, de nosotros, los que le recibimos, los que somos sus hijos. Por eso nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para comportarnos de la misma manera como el mundo se comporta. Nosotros hemos recibido el espíritu de Dios para conocer los misterios de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros entonces? Que nosotros no estamos conociendo más allá de lo que nos estamos explicando. Nosotros necesitamos profundizar. Nosotros necesitamos la intimidad. Nosotros necesitamos ir a Cristo y que venga la revelación de parte del Señor. Primero para nosotros y luego, no para que nosotros la guardemos, sino para empezar a soltarla, empezar a darla. Nosotros ya tenemos muchas cosas. Hemos recibido conocimiento del Señor. ¿Cuántos de nosotros conocemos del Señor? Todos. Ya nosotros conocemos acerca de Dios, pero ahora nosotros no podemos quedarnos solamente con ese conocimiento. Nosotros debemos ahora procurar que el Espíritu Santo de Dios encendido en nosotros produzca esa rema que vamos a llevar a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia y a todo el mundo. Pero para ello nosotros necesitamos empezar por nosotros. Mantenernos, examinarnos, escudriñar, dejando de mirar solo hacia afuera, sino interiorizar qué es lo que necesito cambiar, qué es lo que necesito mejorar, qué es aquello que todavía me falta. Y eso lo revela el Espíritu Santo. Tal vez nosotros hoy podemos decir, si yo les digo a ustedes, amados, cada uno de ustedes va a colocar cuáles son las virtudes y los defectos de la persona que tiene cerca. Ustedes van a empezar a escribir. No coincide la correa con los zapatos, el color es diferente, no, está mal. Cada quien va a empezar a decir cosas acerca de esa persona que se le viene a la mente por lo que ve. Pero creemos que conocemos a esa persona, pero no la conocemos. La conocemos por encima. La conocemos por encima, la conocemos por lo que podemos ver y percibir, pero quien conoce es el Señor. Es decir, si yo realmente quiero hablar de otra persona, yo lo voy a hacer bajo mi perspectiva. ¿Qué te quiero decir? Que nadie te conoce a ti como tú realmente eres. Y lo que hablábamos primero, ni nosotros mismos nos llegamos a conocer como el Espíritu, porque Él nos escudriña. Ese mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios, conoce a Dios. Es decir, entre Dios y el Espíritu Santo no hay misterio. ¿Por qué? Porque es el mismo. El Espíritu de Dios es Dios mismo. No hay un misterio en Él. Él sabe los secretos y Él vive en ti. Qué pena cuando nos importa. Tremendo. Cuando uno hace algo mal. De verdad, qué pena. Claro. Eso es, discúlpeme, pastor, eso es como ayer estábamos ahí al lado de la piscina y ella me dice, un sobrino, me dice, tía, me va a gastar le dijo, ¿una qué? Dice, hay una cerveza, y papito, le voy a comer, pero de tomar, no, después dije, Señor, perdóname, ¿qué tal yo ponerme a gastar de cerveza? No, Señor, es que su sobrino no la conoce, porque si la conoce se supiera. No, él dice que yo soy una tacaña. Que le diga tacaña, pero usted no va a comprarle cerveza a nadie. No, es que es tremendo eso, ¿verdad?
Sí. O el enemigo, ¿por qué? Porque se convierte en piedra de tropiezo. Es como nosotros mismos. Nosotros mismos. Hay cosas que por amor, miren que todo inició hablando de amor. Por amor nosotros no hacemos. Es decir, ¿te imaginas nosotros diciendo, por ejemplo, hay personas que dicen, yo puedo comer de todo, ya todo está santificado? Yo particularmente, por ejemplo, yo no como la morcilla, porque es hecha de sangre. Pero a mí me gusta. Es muy rica, es muy deliciosa, pero está hecha de sangre. Dice la palabra que el alma está en la sangre. El alma de ese ser está en la sangre. Ahora, ¿por qué yo dejé de comer? Lo hago más por testimonio. Es decir, ¿por qué yo lo hago? Porque de pronto alguien, yo voy, bueno, aquí en Bogotá es más reservado eso, pero en Cartagena, por ejemplo, venden las comidas en la calle. La gente agarra, compra y se las va comiendo. ¿En qué se las coloco? ¿En una bolsita o en una servilleta? Colócala en servilleta, yo me lo voy comiendo. Y uno va comiendo por la calle. Sí, sí. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si a mí me ve un hermano de la iglesia? Yo no quiero ser piedra de tropiezo para él diciendo, mira el pastor, tanto que habla de santidad y ahora comiendo sangre por la calle. Para yo evitar que él se contamine hablando cosas en contra mía, hablando mal de mí, yo evito eso. ¿Sí me van a entender? Yo evito eso. Hay lugares donde nosotros no podemos ir solos, por ejemplo. Pastor, vamos a evangelizar. ¿Cómo se llama la zona donde hay niñas mal vestidas aquí en Bogotá? La Caracas. Zona, no. La 19. Entonces nos vamos a la 19, donde están las niñas que te dicen papi, no te conocen. Entonces ellas, están allí, ¿verdad? Todas medio desnudas. Pastor, a esos sitios no se puede evangelizar. Sí se puede, pero tú no puedes ir solo. Si alguien me ve por allí andando solo o con 3 hermanos más de la iglesia, van a decir, mira, allá va el pastor y la comitiva esa, con los hermanitos esos de la iglesia. ¿Qué voy a provocar? Imagínate, ¿qué voy a provocar yo en la mente y en el corazón de esas personas que me ven? Voy a provocar pecado, porque van a empezar a hablar, aunque a mí me van a bendecir, porque me hacen bienaventurado. Dice la palabra, bienaventurados aquellos que os vituperen y hablen cosas en contra de nosotros mintiendo. Pero a ellos yo les estoy provocando algo que no debería provocarles. Yo me estoy convirtiendo en una piedra de tropiezo para ellos. ¿Qué hago yo en un lugar donde solo venden trago? No, es que yo solamente estaba allí porque es que, espérate, si alguien te conoce, alguien te ve, va a decir, por allá había el pastor, por allá había el hermanito de la iglesia, aunque tú no estés haciendo algo malo. Tú tienes que cuidarte de ciertas cosas para que las otras personas, yo no sé si me estoy haciendo entender, lo estás haciendo por amor, pero no lo estás haciendo por amor a esa persona, para que esa persona no se contamine, para que esa persona no. Entonces yo evito hacer cosas por amor. Esto hace parte de lo que es la transformación que el Espíritu Santo trae a nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo también viene con sabiduría, también es don del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos. Hoy nos ven predicando la palabra, mañana nos ven diciendo malas palabras en un lugar lejos de la congregación. ¿Qué voy a demostrar? Que yo puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos en ejemplo de otras personas y no podemos ser gravosos hacia otras personas con nuestro comportamiento. Amén. Amén. Ahora,
¿Quién conoce los misterios de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? En nosotros. ¿Podemos conocer más de lo que conocemos ahora? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta donde el Espíritu Santo nos lo permite. ¿Es bueno o malo conocer más de Dios? Bueno. Entonces, muchas veces nosotros mismos vamos a Dios con una mente limitada cuando tenemos un Dios ilimitado. Señor, ya he leído 4 veces lo mismo, pero no lo entiendo. Pues dígale, Señor, trae revelación a mi vida. Nosotros, yo me he acostumbrado a no leer si no he orado primero. Ya yo le he puesto a Dios, Señor, mis cargas, mis propósitos del día. Señor, este día yo quiero que tú me ayudes a esto. Ahora, Señor, si es tu voluntad, si hace parte de tu propósito para este día en mi vida, revélame tu propósito. Y yo pongo lo mío, lo que yo quiero hacer ese día, pero yo estoy sometido a cualquier cambio que el Señor quiera hacer. ¿Quién me va a guiar? El Espíritu Santo. Luego yo leo la palabra y antes de leerla yo le digo, Señor, instrúyeme. Señor, corrige. Señor, literalmente yo le digo, Señor, desármame. Porque a veces nosotros vamos a la palabra como que vamos a ver qué nos va a decir el Señor. Oye, yo quiero, Señor, esto es lo que tienes para mí. Bendigo tu arteza de amasar y gloria a Dios. Pero cuando no es así, no decimos mucho gloria a Dios. Diablo mentiroso. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? Ayúdenme a leer. Amén. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Wow. Nosotros debemos hablar según el Espíritu, no con palabras de humana sabiduría, de acuerdo al Espíritu. De acuerdo al Espíritu. El Espíritu nos da a nosotros a que hablemos. Tal vez nosotros no tenemos argumentos, pero Él sí los tiene porque Él lo sabe todo. Es importante el Espíritu Santo en nosotros. Es importante que se anule el conocimiento humano para que sea Él quien nos hable. ¿Sí? Hablando lenguaje espiritual. Es hermoso esas personas que tienen la oportunidad de orar en lenguas, es bello. Y empiezan a sujetarse, a hablar con Dios también de una manera, con una coinonía, es muy, muy bello. Y eso llena mucho de revelación, porque el Espíritu Santo trae revelación a nosotros. Es entonces cuando el Señor nos dice a nosotros, ¿quieres revelación? Clama a mí, Jeremías 33, y yo te responderé y te enseñaré. ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo dice? Te enseñaré cosas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para conocer lo que no conocemos espiritualmente? Clamar al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Pero yo debo estar con el Espíritu Santo encendido, no contristado, no apagado. El Espíritu de Dios encendido en mi vida va a traer la revelación que yo necesito de parte de Dios, porque nadie conoce a Dios sino el Espíritu de Dios. Necesito conocer algo de Dios. Espíritu Santo, tú vives en mí. Yo necesito tu ayuda. Él dice que te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Entonces, todo lo que tú necesitas conocer, escúchame esto, necesitas conocer a través del Espíritu Santo. ¿Cómo hablamos con el Espíritu Santo? A través de la oración. Hay muchas personas cuando tú no conoces y dicen que nosotros los cristianos nos cubrimos de muchas cosas. Pero entonces uno a veces se pone a pensar y le dice, la palabra de Dios es una sola, y por eso el pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento.
porque damos un ejemplo, nosotros los cristianos tratamos de leer la palabra y guiarnos por ellos, Sí. y lo que el Espíritu Santo nos enseña. Pero si los católicos, otras religiones, realmente la escudriñaran, no habría tanta maldad en el mundo, digo yo, porque es el Espíritu Santo no nos da la revelación de que lo bueno, que lo malo, pero solamente a veces nos basamos a ir a la iglesia, a escuchar lo que dice el sacerdote, el pastor o algo, pero ya salimos a hacer otras cosas, no realmente a vivir la palabra que vivir escucha. la palabra. Tremendo. Es un error total. Y es tan hermosa la presencia del Espíritu Santo, que no solamente nos trae la revelación, nos induce a vivir la palabra de la cual Él trajo la revelación. Es decir, tal cuán importante es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Todo. ¿Qué dice el versículo 14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué pasa con el hombre natural y el hombre espiritual? Nos dicen locos, nos dicen, ¿y estas personas qué? ¿Esta gente qué? ¿Cómo creen ellos que va una persona que está con una enfermedad terminal va a ser sanada a través de una oración? Esto no tiene sentido para ellos, pero nosotros sabemos que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que todo lo puede y que la fe mueve montañas y el Señor sana. Y yo creo que todo esto es parte de la vida cristiana. El saber de dónde salimos, porque nosotros salimos de allí, de no creer y de ver a la gente diciendo, yo por ejemplo pasaba por lugares y yo veía, esto está loco, que no conocía. La falta de conocimiento trae muerte espiritual. Ahora, o dicen que nos creemos perfectos, que nos creemos perfectos, santos, solo por decir, no, ya no tomo, ya no bailo, ya no digo groserías, cosas así. Entonces ya empiezan a vernos como raros. nos ven como raros, o sea, sí. todos, tanto católico o religión que haya, creen que hay un Dios, pero no le creen Al mismo Dios que nosotros le creemos. que nosotros le creemos. Por ejemplo, la religión católica, el problema es que ellos tienen muchos dioses. Ellos son politeístas. San Francisco, San Marcos, San Lucas, San Cocho. Entonces ellos tienen esa cantidad de santos. Y para todo ahí tienen una virgen. Para todo hay una virgen. Porque se hablaron ayer Pero de la mire que hay muchos Virgen católicos más que sacerdotes, como dice sacerdote, a ellos se les ha revelado de que a la Virgen no se le pide, y lo han dicho. Y lo han hecho. Pero continúan en idolatría con otros temas. Pero gloria a Dios a los que se les ha revelado y se han apartado. Yo he conocido sacerdotes que se han apartado. Yo soy una que yo le pregunté un día a mi esposo, porque hay tantas vírgenes, porque si virgen una sola, la Madre de Jesús, sí, la respetamos porque como ella ninguna, la respetamos, o sea, hay respeto y puede haber incluso admiración por una persona que el Señor dijo, bendita eres entre todas las mujeres. Eso es algo de admirar. No quiere decir que nosotros no la respetemos y la tengamos allá, como si allá aislada. No, es una persona que pues es de ejemplo. Pero ellos la veneran, ellos hacen imágenes. Y le piden. Y les ponen la Virgen de la Torcoroma, la Virgen Morena, la Virgen de la Chiquinquirá, yo no sé estos días que ¿Pero por qué? Dios mío, yo le decía a mi esposo, ¿por qué? ¿De dónde tantos nombres? O sea, ¿de dónde? No, bueno, les voy a contar algo. Esa virgen es todo lo que son vírgenes, eso proviene ya desde el Antiguo Testamento. Hay dioses falsos, y una de esas dioses falsos hablaba de lo que era esa diosa. Primero
potestades en el aire, y esta virgen representa también es una potestad de estas tremendas. Hay una virgen para todos, virgen de los charquitos azules, virgen de los mares verdes, virgen... Dios de la fertilidad. Por ejemplo, en aquel momento cuando había el problema en Nínive, había una diosa que le llamaban diosa Diana. Esta diosa Diana viene con transformaciones desde por allá, inicialmente tenía otro nombre que era como algo del aire, le decían una potestad del aire, y de ahí se desprende todo, esa diosa Diana, y de ahí viene con otros nombres. Ahora llega como la Virgen María, pero la Virgen María, de ahí se desprende la Virgen del Carmen, la Virgen de Torcorona, la Virgen de Guadalupe. En México, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Y la del cobre también yo lo he oído. En Venezuela, por ejemplo, la Virgen de Chiquinquirá. Aquí en Colombia, la Virgen del Carmen. Bueno, la cantidad de vírgenes en distintos países, pero la idolatría es la misma. Es decir, a pesar de que cambia de nombre, la siguen adorando. Porque el problema no es, por ejemplo, nosotros decimos, cuando nosotros hemos dicho algo de pronto mal acerca de hombres de Dios, nunca. Es decir, la Biblia dice, por ejemplo, que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Sujeto a pasiones. ¿Tenemos que hablar mal de Elías? No, es un hombre de Dios, fue un hombre de Dios. ¿Tenemos que hablar mal de María? No, de ninguna manera hablemos mal de María. María era una mujer que el Señor escogió para dar a luz al Verbo hecho carne. Esto es tremendo. Era una mujer de admirar, una mujer de ejemplo, pero no podemos idolatrarla. El ejemplo que ponen cotidianamente, bueno, me río porque realmente es un ejemplo que sí funciona. Es como si nosotros fuéramos al dentista y el dentista no está ocupado y te duele mucho la muela. Y en ese momento llega la mamá del dentista, ¿verdad? Ah, bueno, entonces sáquele la muela a usted. No, la mamá del dentista no tiene ni idea de cómo sacar una muela. El que sabe sacar la muela es el dentista. El que se preparó, el que estudió para eso fue el dentista. La mamá, no por ser la mamá, no tiene ni idea de cómo sacar una muela. Lo que va a hacerle es un daño peor. O por ejemplo, el médico no está, hay que hacerle una operación de corazón abierto. ¿Te atreverías a que? Ah, no, entonces llame a la mamá venga, la mamá venga. No, ¿por qué? Porque la mamá no fue la que se preparó para hacer una operación de corazón abierto, fue el médico, el cirujano. Entonces, nosotros, no, María fue un instrumento de Dios para dar a luz a el Verbo hecho carne, a Jesús en la tierra. Ahora, María no es la madre de Dios, ¿verdad? María es aquel vientre que el Señor prestó para que Jesús trayera. Ahora, la seguimos llamando virgen cuando ya María no es virgen. María tuvo hijos con José. De hecho, entre los apóstoles hay hermanos de Jesús, hijos de María y José. Entonces, nosotros debemos de pronto tampoco hablar de María con odio, con resentimiento, porque es un personaje bíblico que no tiene la culpa, porque escuchen bien esto, María no tiene la culpa de la idolatría de la gente hacia ella. No, ella es de respeto. Es de respeto, de admiración. Yo estaba pensando, decía, María, yo tuvo esa mujer de concebir a Jesús. Y yo dije, esa mujer debe ser pura para ese tiempo. No, mira que dice la palabra que María era una mujer llena de gracia. Es decir, la gracia de Dios estaba en ella. María, Dios te salve María. Ay, María, te adoro. No, espera. Eso, era alguien que Dios... ¿Qué pasa, por ejemplo, con el apóstol Pablo? Yo no le puedo pedir al apóstol Pablo que me haga milagros. Ya el apóstol Pablo no está, ya tiene que estar entre los 24 ancianos.
debe estar el apóstol Pablo también. Pero yo pienso que no es prudente que nosotros le pidamos asuntos que tienen que ver con la deidad a seres que no son deidades, que no son Dios. Que hizo el milagro San Gregorio Hernández. No, es el Señor. Las almas, pastor, la gente le pide a las almas. A las almas. A las ánimas. A las ánimas. Ahí nos damos de cuenta de que si no está la revelación de No, Dios. son personas. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué nosotros decimos ahora? Eso es locura. Pero ellos dicen que lo que nosotros tenemos es locura. Porque no entendemos, ya nosotros salimos de ahí. Ahora, nosotros ya podemos identificar las cosas de manera distinta porque ya salimos de ahí. Entonces, nosotros ahora somos personas espirituales. ¿Qué debemos hacer como personas espirituales? Andar como personas espirituales. ¿Cómo anda alguien espiritual? Pues ya no habla como hablaba antes. Nuestra forma de hablar cambió. Ya no decimos groserías. Lo que pasa es que nosotros ya dejamos la vida del mundo, ya somos más imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. El Señor en nosotros. No podemos dejar el nombre del Señor mal. Porque nosotros pero es el nombre del Señor. Es el Señor. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros nos redarguye. Y cuando estamos haciendo algo incorrecto, o cuando se va a hacer algo. Es bonito porque ya es más ahí, porque ya es como un pensamiento que se viene y no. No. Ya es el redarguir ahí. Ya somos iguales. La gente del mundo no entiende cómo Dios sana, cómo Dios cambia diagnósticos médicos. El diagnóstico médico decía tal cosa y de repente ahora dice otra. La gente del mundo dice, ¿verdad que el médico se equivocó? El médico se equivocó. Sí. Buscan una excusa médica, Sí. una excusa para todo. ¿Cómo Dios libera? Ellos no entienden lo que es una liberación. Ellos no van a comprender cómo Dios restaura un hogar que estaba totalmente destruido. Que vuelve el amor a la pareja. Dios lo hace, pero la gente que está en el mundo no entiende eso. Van a decir, no, nosotros sí sabemos. Y esto no nos lo reveló, esto no nos revela a nosotros carne ni sangre, esto nos lo revela a nosotros el Espíritu Santo. Como el Señor le dijo a Pedro. ¿Qué dice la gente que soy yo? No, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Ok, Jesús decía, ok, ellos están en el mundo, ¿qué dices? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, ¿sabes una cosa? Pedro, eso no te lo reveló a ti la carne, no te lo reveló a ti sangre, eso no viene del corazón del hombre, te lo reveló el Espíritu Santo. Así es nosotros, amados, cuando el Espíritu Santo te redarguya por algo, suéltalo. Déjalo, porque el Señor te está diciendo, ese no es el camino, eso está mal. Ay, pero no sabes cuánto yo lo anhelo, yo lo quiero. Sí, que si yo lo sé, pregúntenme, claro que lo sé. ¿Cuánto anhela uno muchas cosas? ¿Cuánto uno quiere algo? ¿Cuánto uno desea algo? Pero no, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo sé a quién tengo que agradar. ¿Tenemos luchas? Sí. Bueno, por lo menos yo sí. Pero esto es tremendo, ¿verdad? No, pero es que es tremendo, porque nosotros tenemos luchas, pero sabemos que no hemos caído solo por Él. Es decir, no hay mérito en nosotros. No es que yo soy fuerte, por eso no, es Él. Si no fuera por Él, ya nosotros hubiésemos caído, ya nosotros no tuviéramos, mira, no fuéramos cristianos. Por eso debemos pedirle siempre al Espíritu Santo, darle dominio propio, para saber decir no a todo aquello que no me conviene. Porque es que si yo sigo haciendo lo que no es agradable ante los ojos de Dios, voy a cargar consecuencias. Que yo uno mismo se puede satisfacer el estar haciendo esto, no está bien para Dios, pero para mí es bueno. Sí, pero yo voy a cargar una consecuencia.
Así es que esto es... Puede ser la enfermedad, puede ser los problemas No, de casa. muchas cosas, como el Señor quiera corregirnos. Y aparte, pues debemos estar sometidos a Él, a su autoridad. Esto es tremendo, porque todo esto, todo lo que hemos hablado, solo se discierne en el Espíritu. En el Espíritu. Pero, ¿cómo podemos saber qué tipo de persona soy? ¿O cómo puedo saber qué tipo de personas me rodean? Si me rodean personas espirituales o personas carnales. Uno, por ejemplo, digo yo, no, pues yo creo que todos los que tenemos el Espíritu Santo, muchas veces a uno se le acerca una persona y como que uno no se siente bien con esa persona, uno siente como un rechazo hacia esa persona. A mí me ha pasado, sí. Que Juan, hay algo que el Espíritu va revelando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo conocer yo a una persona? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo conocer a una persona? Vamos a Mateo 17:20. ¿Cómo yo puedo saber si esa persona es carnal o espiritual? 17, Mateo 17:20. Mateo 17:20. ¿Cómo yo puedo saber si las personas que me rodean realmente están o son espirituales o no? 20. ¿Qué dice? Ya. Jesús les dijo, porque vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. ¿Sí? 17:20, Mateo. Sí, señor. Ese no era. Míralo, 17:20. Sí, pero ese No, pero no era. Me iba a referir al versículo que dice, por sus frutos os conoceréis. Es decir, entonces es fruto. si tú conoces a una persona, si es de Dios o no, por sus frutos. ¿Qué fruto está mostrando esa persona? Hay fruto de arrepentimiento. ¿Cómo se comporta esa persona frente a situaciones? Y ahí te lo está buscando. Frente a situaciones, adversidades, necesidades que se le presentan. Mateo 7:16 al 20. ¿Es Mateo 7? Mateo 7, 16. Dice O 7, 20. Es No hay 7. 17, ¿Es 7:20? Sí, 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Ok. Entonces Mateo 7:20 dice, conoceremos a las personas por su fruto. Préstame un momentico. Eso es. Entonces conoceremos a la persona por su fruto. Ahora, Mira lo que dice aquí, pasa. Dice, significa que las acciones del comportamiento y los resultados, o sea, los frutos de una persona revelan su verdadera naturaleza y la calidad de sus intenciones más allá de lo que digan aparentar. wow. Así quieren aparentar por la boca lo que se tiene el corazón le sale por la boca, empiezan a hablar mal. Empiezan a hablar cosas, Sí. o no tienen el cuidado de lo que estamos hablando. Que lámpara del cuerpo son los ojos. Es, Por la mirada. se conocen muchas cosas. Cuando una pareja espiritual conoce. Conoce. Es tremendo. Ahora, o tampoco esa persona está pendiente de lo que piensen nosotros, como hablábamos ahorita. Por ejemplo, alguien diría, la Biblia dice no os embriaguéis con vino. Hay personas que dicen, pues yo con una cerveza no me embriago. Pero si alguien me ve a mí en un lugar tomándome una cerveza, aunque no me embriago, ¿qué dirán? ¿Qué dirán las personas? Y voy a llevar a que esa persona peque. Allá había el pastor y estaba tomando, ¿verdad? Y ahí le vi una, pero quién sabe cuántas llevará. Entonces, cuidado. Muchos se basan aquí porque Jesús. Es
convirtieron No en perdí vino. el No sé agua en qué. vino. Pero si Jesús hizo el vino, Eso porque le no lo dicen podemos a tomar. uno, Bueno, Les cuento que ese vino Dios. no era el vino que nosotros estamos, Vino de hoy en o día no es era muy lo que nosotros diferente, consumimos en este sí. tiempo, en este momento. Ese Son vino cosas lo que- dejaban ir a mucho tiempo, fermentar, todas esas cosas naturales. No les echaban el alcohol. Este tiene que cebada, se le dice a eso. Esa leche eran otros componentes. Sí. A los de Eh, hoy en día, pa. sí, por ejemplo, él está tomando guandolo por allá, entonces Ah, fermentado. ahí está. Entonces, guandolo fermentado por allá. Cuando lo se fuéramos, ¿sí? Sí. Allá en la casa del pastor. Tú. Entonces, Porque acá sí se guarda. entonces ese fruto nosotros debemos reflejarlo y no nos debe costar hacerlo. Dios mío, ¿cómo lo digo? Sí. Todo lo que no sea Es decir, el Señor dice, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala. eso, que no significa que cortemos la mano, ¿vieron? Dice la palabra, Córtala no en vez de que todo tu cuerpo se todo se te Lícito, pero no todo te conviene. no te desdiches. Todo Yo te es veo que lícito, algo pero me no todo pasa a te mí que, bueno, pero no me va a hacer ocasión de yo 70 años, pero Eso. Nosotros debemos cuidarnos para hacer las cosas correctamente. Ahora, sí, pero tiene una connotación muy espiritual esa palabra. No es que, por ejemplo, si tu ojo no es ocasión de caer, entonces se sacan los ojos. Otra No, persona va a entender, no, si mi ojo se acerca, yo me lo saco. me lo saco, entonces me quedo sin ojo. No, habla más de pureza, habla más de dejarse guiar por aquel que abre nuestros ojos, de aquella persona que usa sus manos para no cortarse físicamente las manos. Es un tema de, Dios mío, esto es Pues es tremendo. que el Espíritu Santo nosotros nos conoce, ¿no? Conoce todo. Más que nosotros, pero nosotros mismos también, Él nos da a entender a nosotros y a conocer nosotros mismos hasta dónde podemos Eso, llegar, eso. hasta dónde podemos nosotros aguantar, hablándolo así. Sí. Si yo no me siento capacitada para ir a hacer esto o pasar por allá, no Eso, lo hago. porque hay momentos donde debemos huir, como José. Eso. ¿Cierto que sí? Huimos como José y no nos quedamos como David. David se quedó. Si nos creemos Y no muy soporto. espiritual, No, eso es un error. Y no lo somos solamente por aparentar, vamos a caer. No, ese es un error, ese es un error. Mire, David, Dios estaba allí con David, Dios estaba con David. Sin embargo, David cayó en su propia tentación. Claro, deseo engañoso. Dice la palabra, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conoce? Tanto que él amaba mucho al Señor y todo, pero No. Y es que le da carne. sus hijos No, acarrearon es que esa- consecuencias. Y él todo Él mismo acarreó consecuencias, porque miren que, por ejemplo, el primer hijo que muere de David, por ejemplo, el primer hijo que fue el primer hijo que tuvo con Betsabé, murió, pero las consecuencias no fueron para el niño, Toda la familia. las consecuencias fueron sobre todo para David mismo y para Betsabé, porque el niño, pues, no, el niño, yo digo, está con el Señor. Pero David acarrió las consecuencias de que su hijo muriera. Betsabé acarrió las consecuencias de que su hijo muriera. Pero luego de eso, viene el profeta y empieza a decirle una cantidad le dice, y te imaginas, si alguien tiene solamente una cosita y alguien que tiene muchos te la quita. Y David diciendo, vamos a condenarlo, vamos a castigarlo. Y el profeta le dice, ese eres tú fuiste el que hiciste eso. Tremendo. Tremendo. Por ese pecado Porque, le pasó porque cosas. no, lo peor es que luego de eso vienen otras consecuencias. Viene lo que es los hijos cuando crecen. Empiezan ellos. Hubo uno que se llegó a todas las concubinas de David, concubinas que no tenían que ver con el tema y pagaron las consecuencias. También. No porque el muchacho se haya acostado con ellas. No, mira, las consecuencias que pagaron. Yo no sé si ustedes han leído la historia, pero las concubinas las encerraron en una casa
donde no pudieron salir hasta el día de su muerte. O sea, ellas murieron en una casa encerradas. Ellas no, claro, les llevaban su comida, pero no tenían contacto con la sociedad, no tenían contacto con nadie. Ellas murieron ahí. ¿Por qué? Ellas no tuvieron la culpa de algo que hicieron otras personas. Sin embargo, son daños colaterales a situaciones que suceden acá. Luego llega el hermano, el otro hijo de David, y viola a su propia hermana. Llega luego el otro hermano y mata a su hermano. Dios mío. ¿Y de dónde viene todo esto? De todo aquello que el pecado trajo. ¿Qué pasó con por ejemplo, David? Él mismo cogió y manda a matar al esposo de Betsabé para sus propias perversidades, dándole rienda suelta a la carne. Y claro que sí, es decir, por intentar solucionar algo malo que ya había hecho, lo que hizo fue embarrar más todo y traer consecuencias peores a todo el pueblo, porque todo el pueblo sufrió consecuencias. Luego viene Salomón, y luego viene también con otras cosas para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque llega él a tomar un reino. Después, aunque hubo arrepentimiento, hubo esto, todo, pero las consecuencias continuaron. Llega Salomón y llevó idolatría, ¿verdad? Lo que David no permitió, Salomón lo permitió. Entonces empezó a llevar idolatría, y el pueblo empezó también con contaminación. Todo esto hace parte de no ser guiados por el Espíritu. Por eso hoy nosotros lo que estamos hablando es de esa guía del Espíritu y de ese amor que nosotros tenemos hacia Dios y Dios hacia nosotros. Y no se demuestra solo diciéndole Dios te amo, se demuestra cuando nosotros procuramos más de Dios. Si yo amo a alguien, si yo amo a esa persona, yo quiero estar todo el tiempo cerca de esa persona. Yo anhelo estar allí con ella. Pero muchas veces nosotros decimos te amo Dios, y lo primero que hacemos en la mañana ni siquiera es orar. Empezamos a hacer otras cosas, no oramos a las 1500 cuando nos acordamos. No, yo tengo que iniciar mi día en oración. De pronto no me da el tiempo porque tengo cosas que hacer para leer la palabra, el tiempo que quiero leer la palabra. Pero inicio mi día en oración y me programo para leer la Biblia y seguir con mi tiempo de oración. Ahora, todo el tiempo yo estoy en coinonía con el Espíritu Santo. Esté haciendo lo que esté haciendo, esté hablando de lo que esté hablando, yo estoy en coinonía con el Señor porque ya vive Él en nosotros y el fruto del Espíritu Santo se refleja en amor, en gozo, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, pues que no se pierda el gozo. Nos deleitamos en el Señor. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos problemas. Quiere decir que nosotros sabemos que hay alguien más grande que nuestros problemas y que está en nosotros y que vive en nosotros. Así que nada va a impedir que nosotros continuemos con ese gozo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Nos gozaremos en el Señor. Nosotros vemos ese fruto. Hechos 1:8, nosotros lo conocemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? Ese poder o esa presencia del Espíritu Santo en nosotros no debe ser para que nosotros la guardemos, debe ser para que nosotros la llevemos. ¿A dónde? Donde el Espíritu Santo nos guíe. ¿Qué continúa diciendo el versículo? Y me seréis testigos, ¿dónde? En toda Judá, En Jerusalén, en toda Judá, y hasta en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Es decir, el Señor nos está dando a nosotros algo, pero nos lo está dando con un propósito. Y quiero que sepamos algo. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es por pecado. Nosotros sabemos que de lo que Dios nos da, nosotros tenemos que dar. ¿Estamos haciéndolo? No siempre. Nosotros tenemos que darle gracias de lo que por gracia recibimos.
Dios nos está dando conocimiento, llevemos conocimiento. Dios nos está dando paz, llevemos paz. Dios nos ha aconsejado, aconsejemos. Dios, de lo que nos da, nosotros debemos llevar. Ese poder que Dios nos da es tan grande que nosotros no podemos soportarlo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez que las personas hablan con ustedes, terminan hablando de Dios de alguna manera. Algo tiene que ver en la conversación con Dios, porque ustedes no pueden hablar de lo que no tienen. Ustedes tienen a Cristo adentro. Ustedes terminan hablando de Dios. Si no, están buscando la forma de meter. Sí, y es tan bonito más. Claro, es bello. Es bello. Es bello. Ayer nosotros nos hicieron una invitación, nos fuimos por los lados de Soacha. Y cuando íbamos, yo iba hablando con el hombre que iba manejando, el taxista que iba manejando, y él iba hablando de una cantidad de cosas, y yo estaba aquí en la mente y yo decía, ¿cómo le entro? Él iba hablando, no, que mire, que tal cosa, que sí, que aquí en Bogotá, que hay esto, y yo decía, Dios mío, sí. Y así con ganas, así en el reino de los cielos también. Pero yo decía, ¿cómo le entro? Total que íbamos hablando, conversando, porque siempre hay un anhelo de mostrar a Cristo, ¿verdad? Siempre hay como una ganas así. Y de que también lo conozca. Claro, esperando que nos dé cualquier oportunidad. De Dios hay personas que a mí me ha gustado hablarle de Dios. Es muy bello. Todavía hay una que supuestamente es amiga mía. Ella dice que si yo con ella que no le hablara de Dios, Claro. ella es católica. Pero yo comencé a hablarle a ella y yo no ve Dios y no se comienza a hacer Claro. a través del rostro de esta persona. Dios es bueno. Sí. Es que Dios es maravilloso. Yo ya en la calle, que no fui a que no estuve en la calle, y yo comencé a hablarle de ahí. Es que nosotros hablamos de Dios y llevamos a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Esto es poderoso. Vamos a ir concluyendo. Vamos a Hechos 5:32. ¿A quiénes es dado el Espíritu Santo? Hechos 5:32. ¿A quiénes es dado el Espíritu Santo? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ay, ay, ay. Hay cosas que el Señor nos entrega por amor, porque nos ama y porque le amamos, pero hay temas que vienen por parte de la obediencia. La obediencia trae bendición, la obediencia trae restauración, la obediencia trae poder, la obediencia trae cumplimiento de promesas. Amén. Dios es bueno. Amén. Nosotros necesitamos ser obedientes. Yo quiero que entendamos ahora otra cosa. Necesitamos ser obedientes. Amén. El mismo Espíritu Santo te lleva a ser obediente. Es tan sorprendente que Él no nos deja solos. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, necesito que te comportes, pero estamos nosotros mismos diciéndole, pendiente, pórtate bien. Por ejemplo, bueno, pongo el ejemplo de ayer, había un niño también donde fuimos y le decíamos a Isaac, te portas bien, ¿verdad? Isaac, te portas bien, mira que vayas allá, nada de estar entrando hacia los cuartos, nada de estar molestando, nada, y vamos a estar orando y vamos a estar hablando con estas personas, así que necesitamos que te comportes, nada de gritar ni nada de eso. Sin embargo, estando él ahí, yo por ejemplo buscaba un lugar donde pudiera verlo, donde tuviera acceso a verlo. Es que es tremendo, porque a pesar de que ya se le advirtió y de que ya él sabe lo que tiene que hacer, toca estar allí.
Bueno, quiero que sepan que si nosotros siendo malos podemos hacer eso, ¿cuánto más Dios siendo bueno lo hace? Él está pendiente de nosotros y el Espíritu Santo que vive en nosotros está todo el tiempo como que, cuidado, eso que estás haciendo no está bien, cuidado, eso no lo vayas a hacer, ni se te ocurra. Entonces, no, es tremendo. Y así estaba yo, por ejemplo, con mi Sara ayer, así como que, no, y entonces, mira, y así, yo ayer pensando en esto, porque él decía, él me miraba, aparte de cuando iba a hacer algo, él me miraba, o sea, ya él sabía que yo estaba pendiente. Así somos nosotros también con el Señor. Nosotros sabemos que está mal, y nosotros así como que, y el Señor así como que, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Sí, ¿entiendes? Así somos también, como si fuéramos esos niños. Entonces el Señor también como diciéndonos, no, allá no. Entonces, y llega la hora, por ejemplo, del almuerzo. Isaac se come, den lo que le den, se lo come. Nada de que no me gusta esto, de que vaya a apartar esto, no, se lo come. Bueno, papá, bueno. Pero a la hora de la mesa, uno está sentado, estamos sentados, y él te va a quedar mirando, él te va a hacer como que... Yo me imagino el Señor con nosotros. Nosotros ahorita estamos diciendo como que, ay, esos niños, ese muchachito, ya se le había advertido y sí. Pero ¿cómo será el Señor con nosotros también? El Señor también dirá, el Señor también, ¿cierto? El Señor me imagino diciéndonos, tanto que te advertí, tanta palabra que te doy, el Espíritu Santo en ti, y todavía... Te merecen los correazos. Sí, y nosotros quejándonos porque los niños no hacen lo que nosotros, y nosotros a veces nos portamos obediencia. Entonces, dice Hechos 5:22, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Somos testigos suyos de todo, ¿verdad? De todas estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué pasa? Que esa obediencia trae una consecuencia, buena o mala. En nosotros, ese mover del Espíritu de Dios, esa revelación del Espíritu Santo, esa guía del Espíritu Santo, esa identidad en Cristo que el Espíritu Santo nos da. No hay nadie más en nosotros que pueda hacer lo que Él solo puede hacer. Así que si queremos recibir de ese Espíritu Santo, debemos obedecer. Obediencia. Ahora, nosotros necesitamos anhelarlo también. Anhelar la revelación, anhelar la guía, anhelar la presencia, anhelar la coinonía con Él. El amor que tenemos, que sentimos hacia nuestro Padre, nos ayuda a obedecer. El amor que sentimos nos ayuda. Lo amamos y nos ayuda a obedecer. Pero sabe también que nos ayuda a obedecer el amor, que es el principio de la sabiduría. Una persona sabia es una persona que obedece temiendo. Por eso a veces se ha perdido tanto el temor. Se ha perdido tanto el temor. Que no hay obediencia. Hacemos lo que queremos. Vamos a terminar aquí. Vamos a Juan 7, Juan capítulo 7. Juan 7. 37 al 39. Aquí terminamos. Dice, ¿sí? ¿Lo tienes allá? Juan 7, Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto sucedió en ese momento. Y el Señor Jesucristo decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, Él está disponible para cuando nosotros vayamos a Él. Pastor, me he portado mal.
ve. Pastor, he hecho las cosas de manera terrible, usted no sabe la equivocación que cometí. Ve al Señor. Pastor, no sabe cuántas veces me he equivocado. Ve al Señor. Y Él está disponible para recibirte. ¿Cuántas veces? Las veces que tú te equivoques. Mientras haya tiempo, ve al Señor. Llegará el día en que no hallarás. Llegará el día en que no sea el día admirable, el día donde el Señor, donde lo hayas. Pero dice que en este tiempo aún no había venido el Espíritu Santo. No. Porque el Señor no había sido glorificado. Pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora ya lo tenemos. Ahora está aquí. Y esto es un galardón tremendo que el Señor nos ha permitido. El Espíritu Santo en nosotros ha transformado nuestra vida. El Espíritu Santo en nosotros ha hecho de nosotros personas nuevas. Ha transformado nuestros hogares. Ha transformado nuestra forma de hablar, de actuar, de pensar. Y esto no es por nosotros, dice la palabra, es don de Dios. Y le damos gracias, ¿verdad?, a Él por su infinito amor y por lo que Él está permitiendo. Juan 7, 37 al 39. Vamos a orar para despedir este tiempo. Padre, gracias, Señor. Tu bondad, tu infinito amor, tu misericordia han hecho de nosotros las personas que somos. Aún tenemos errores, aún tenemos defectos, aún tenemos en ocasiones falta de obediencia a todo lo que tú tienes para con nosotros. Pero eres tú, Señor, quien conoce lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos a ser obedientes a ti, a tu palabra. Ayúdanos a darte gracias de lo que por tu gracia recibimos. Ayúdanos a que la manifestación de tu poder, Señor, continúe a través de nosotros. No para vanagloria del hombre, sino para gloria de tu nombre. Señor, envíanos después de prepararnos. Ayúdanos a ser cada día ese hombre, esa mujer conforme a ti, a tu voluntad, a tu corazón, a tu propósito. No permitas, Señor, que nuestra carne se fortalezca, sino que tu espíritu, Señor, se avive en nosotros, esa llama del don de Dios en nosotros. Ayúdanos a avivarla, Padre. Hoy oramos, Señor, por el ministerio, Dios de libertad. Oramos por cada persona que se congrega con nosotros. Oramos por cada persona que tú has venido trayendo a esta casa. Oramos por aquellos que nos ven a través de la iglesia virtual, en las redes. Oramos por aquellas personas que han decidido entregar su vida a Cristo y que aunque estén pasando dificultades, pruebas, luchas, angustias, sabemos que tú eres la fuerza y la fortaleza. Sabemos que tú eres la solución a todas las dificultades, necesidades, adversidades. Sabemos que tú estás y que eres galardonador de los que te buscan, Dios eterno. Y que no hay nada, Señor, ni nadie que impida que el propósito tuyo se cumpla en nosotros y en nuestros hogares. Nuestros hijos, Señor, van a servirte. Nuestras familias, Dios eterno, van a estar contigo y van a alcanzar esa salvación y esa vida eterna que solo a través de ti podemos obtener. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, todo el tiempo guiándonos, restaurándonos, redarguyéndonos, capacitándonos,
exhortándonos, consolándonos siempre. Trae vida, Señor, a todo aquello que nosotros mismos hemos permitido que se vaya adormeciendo o secando o muriendo en nosotros y en nuestra vida espiritual. Te ruego por todas aquellas personas que se encuentran con dificultades, con adversidades. Te ruego que seas tú llevando sus vidas a ti, porque no hay nada más poderoso que tú. No es, Señor, solo que tú suplas, es que las personas te conozcan, Padre eterno, que conozcan quién es el Dios que todo lo puede, y que busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Te ruego por aquella persona que se encuentra enferma, derrama sanidad, Señor, sobre aquellos. De acuerdo a tu voluntad, Padre, haz ese milagro para que tu nombre sea glorificado, exaltado por siempre y en cualquier lugar del mundo. Personas con cualquier enfermedad, dolor, en el nombre de Jesús creemos en un Dios que es sano. Aquellas personas, Padre, que tienen dificultades en su economía, te ruego, Señor eterno, que seas tú abriendo puertas, Señor. Concédeles un empleo, una fuente de ingresos donde ellos puedan darse cuenta que tú eres, Señor, el Dios que abre puertas que el enemigo no puede cerrar. En tus manos estamos y en tus manos queremos permanecer. Hoy oramos por aquellas personas que se encuentran en las cárceles, personas recluidas allí en estos centros carcelarios, algunos incluso inocentes, otros culpables. Sea cual sea la situación y la posición de ellos, te ruego, Señor, que traigas una restauración a su entendimiento, a su mente, como dice Romanos 12:2. Renueva, Señor, la mente de cada persona, y que antes de que ellos salgan a la sociedad nuevamente, ya tú hayas hecho la transformación. Hoy colocamos, Señor, nuestras vidas en tus manos, porque allí es el único lugar donde sabemos, Señor, con seguridad que todo está bien. Gracias te damos, Dios eterno. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno, amados, y que sea el Señor siempre con nosotros. Todos los días hasta el fin del mundo.